Doctor Borea, gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? Bueno, encantado de estar aquí aún en estas horas aciagas que atraviesa el país, porque efectivamente es la hora de la decepción. Tú te esperas siempre que una democracia no solamente le quite las libertades al pueblo, sino que sea corrupta. Esas son la dictadura. Una dictadura, que sea corrupta. Esas son las leyes de la dictadura, y eventualmente cuando esta se presenta, tú tienes que luchar desde el primer día y luchar sin cuartel, y eso lo sabes, lo supimos nosotros desde el 5 de abril del 92, cuando Fujimori se alzó con el poder y se quitó todos los controles, con todo ese equipo de Montesinos y todos esos generales ladrones que al final de cuentas destrozaron y envilecieron al ejército y al país. Pero adicionalmente el tema grave cuando en la democracia pasan estas cosas es que todos los que luchamos por devolverle al país la libertad y la decencia terminamos siendo embaucados por el comportamiento de todas estas gentes que puestas ya o encaramadas sobre el esfuerzo que hicimos quienes quisimos un país mejor, terminan siendo ejemplo de corrupción y de absoluto egoísmo. Y eso es lo que ha pasado con este gobernante por lo pronto, digamos, y mira, está en investigación, y creo que deben de seguir en serio las investigaciones en el caso del expresidente García y del expresidente Humala, ¿no? Humala, sí. Porque claro, este es el más débil desde el punto de vista político, vamos a decirlo, ¿no es verdad? Político y mediático, digamos que son dos elementos claro, ¿no? determinantes, ¿no? Pero claro, no tiene alfiles en el Parlamento, no tiene gente con esa experiencia para defenderlo y para ser muy vocal en las entrevistas, en fin, etcétera. Pero bueno, sí, es una lástima igual, pero no olvidar, peruanos, no olvidar que aún siendo horrendo lo que ha sucedido en la democracia, lo hemos podido resolver porque estamos en una democracia. En una dictadura esto hubiera seguido en silencio. Y es decir, todo lo que se robó en la época de Fujimori, no nos olvidemos que Transparencia Internacional dijo que Fujimori es el 7º ladrón del mundo, desde quienes están en las posiciones políticas, es algo que nunca debemos de repetir, ni quienes se han beneficiado de esa dictadura puedan ni deban eventualmente gozar del respaldo de una democracia. Ahora, pero hay algunos que, aprovechando estas circunstancias que son dramáticas y lamentables, y he leído su artículo hoy día en el correo que recomiendo que nuestros oyentes puedan leer también, usted dice que tiene un agravante hacerlo en democracia, sí, porque rompe la esperanza que usted acaba de desarrollar. Pero hay algunos, sobre todo los vinculados al fujimorismo, que tratan de plantear el siguiente debate, digamos, o generar o sembrar la siguiente duda. Pero ¿cuál es la diferencia entonces si se roba en dictadura y se roba en democracia? No, la diferencia es que cuando se roba en democracia, se roba cuando la gente está desprevenida, vamos a decir de alguna manera. Es un delito con ventaja, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Con alevosía, porque en fin se aprovechan de las circunstancias del ciudadano que está inerme frente a estas circunstancias, y además con ventaja, ¿no es verdad? O sea, aprovechan de esta situación. Eso es lo grave de este delito. Lo grave es romper la esperanza, pero fíjate tú, Glatzer, y aquí hay que hacer una reflexión un poco más hacia atrás. Esto no es sino el resultado de la elevación a nivel de dogma del individualismo, porque el individualismo significa en su grado más extremo la corrupción total. Cuando una persona recibe 10 millones de soles para hacer escuelas para unos niños y dice me quedo con 8 y con 2 hago algo que parezca escuela y el resto de los 8 me los tiro yo y mi familia, ¿no es verdad? Sí, pues. Y entonces lo grave de esto además es que se perpetúa el mal, porque los hijos de esos funcionarios corruptos terminan siendo después no solamente ricos y económicamente poderosos, sino que el día de mañana van a terminar contratando
a los hijos de quienes se portaron bien y van a terminar siendo sus capataces, sus propietarios. Es decir, es gravísimo lo que sucede en la corrupción, pero más grave cuando sucede en la... Vamos al que necesita el colegio en Huancavelica, al que está en un apremio serio por el tema de los huaicos, claro, etcétera. Es eso lo que... claro, el que no tiene un camino para conectarse con su pueblo. Esa es la gravedad del delito desde la función pública, ¿no? Sí. Y en términos legales, la audiencia que se ha desarrollado ayer y, digamos, esto que ha determinado el juez Concepción Carguancho de la prisión preventiva, Heriberto Benítez, que ha sido el abogado de Toledo, un abogado de última hora además, sí, porque ya el otro abogado que se había publicitado los días previos como el que iba a alegar a favor de la causa de Toledo, más bien fue desplazado y las últimas horas pusieron a Heriberto Benítez. Él está alegando una persecución política, digamos, salió con una frase que no lo entender bien, un talionaje, dice judicial, que quieren vengarse de Toledo y no hay garantías. Es más, ha recomendado a Toledo que no regrese, porque dice que no hay garantías. ¿Ha sido respetado el debido proceso en este caso? Mira, yo no he seguido el expediente de cerca, he escuchado hoy día en algún lugar o he leído que no lo dejaron hablar en la audiencia. Yo no sé, tampoco he seguido la audiencia. A mí nunca me gusta hablar, tú sabes, sí, sobre temas que puntualmente no conozco, pero lo que sí te digo es que no hay un ambiente de persecución, no hay un ambiente de persecución. ¿Hay un ambiente de indignación en el país? Sí hay un ambiente de indignación, pero es natural que tenga que haber, claro, un ambiente de indignación, no solamente contra Toledo, sino si se descubriese un sol, no te digo ya 500 soles, 1000 soles de García o de Humala, habría, me imagino, la misma o mayor indignación, ¿no es verdad? Pero esa indignación no te convierte el proceso en irregular, porque, digamos, existen indicios que lleven a que se abra una investigación. Mira, en este caso no me cabe duda, o sea, yo soy muy crítico de la actitud de esos fiscales timoratos o aquellos que quieren la fama fácil, pero en este caso hay indicios suficientes para abrir una investigación. Ahora, el juez siempre debe dictar una medida de cautelar, en este caso una, sí, prisión provisional o una medida de restricciones en la, sí, comparecencia, siempre lo menos gravoso a aquella persona que todavía no ha sido condenada. Sí. Ya, ese es otro tema, pero digamos, ahí puede variar desde grilletes hasta prisión domiciliaria sin teléfono y sin internet, o una detención, que, sí, en este caso yo supongo que de producirse tendría que producirse en el caso que sucediera, bueno, abriendo otro espacio en el Fundo Barbadí donde está Fujimori, ¿no, verdad? Ahora, esta imagen es patética, ¿no? Es patética porque es tirar el evangelio por tierra. Es decir, nosotros hemos luchado, digamos, yo he sido uno de los que encarnó el Foro Democrático, sí, sí, en la década de los 90. Hemos luchado con una inmensa ilusión para que una persona realmente nos defraude de la manera como nos ha defraudado. Nunca creímos, digamos, eventualmente que el país pueda ser condenado, digamos, conducido por santos, vamos a decir, sí, pero por lo menos por gente que respetara este ABC de yo voy a hacer las cosas por el país sin beneficiarme personalmente. Yo no entiendo a Toledo, ser presidente del Perú es más que suficiente honor. Sí, pues. O sea, sobre todo... Ahora, porque además cuando por la personalidad de Toledo y por lo que se le conoció, porque nunca fue una persona, digamos, ajena a los escándalos y estas cosas, pero uno decía desordenado, sí, medio desubicado, medio pendejerete, medio, sí, digamos así, ¿no es cierto? Sí, pero sí, no ladrón. Sí, hasta se le tomaba a la risa, vamos, sí, a decir, sí, más que a la indignación. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero ahora efectivamente su lugar en la historia también, digamos, va a variar, ¿no? Sí, porque de ser, ¿no?, el que, digamos, lideró, ahora circunstancialmente también hay que decirlo. No, lo lideró circunstancialmente. Exactamente. En realidad, y esto tiene que entenderlo el país, la lucha por el desmoronamiento de la dictadura la llevó adelante el Foro Democrático.
Y al final, y eso algún día lo comentaremos, porque Andrade, porque y Castañeda y porque el propio Toledo no quisieron participar en una elección interna que el Foro Democrático planteó para hacer un candidato de la democracia contra un candidato de la dictadura, es que se produjo toda esta situación cuando el Foro tenía 77% de aprobación en aquellos años. Me acuerdo. Lo que hizo fue ponerle la cereza al postre que había preparado el país a lo largo de años de lucha, en las que no participó Toledo. No participó, inclusive, digamos, y ahora se habla un poco de eso, Toledo era de la idea de, acuérdese, el spot este que dice, vamos a hacer el segundo piso al fujimorismo, dice, presidente, usted ya cumplió, agradecemos lo que ha hecho, váyase a su casa que nosotros haremos el segundo piso, claro. Y ahora la broma un poco que hacen es, va a ser el segundo piso, pero de repente en la Iroes, ¿no? O sea, digamos, uno se ríe, pero es dramático en el sentido de lo que eso puede significar. Ahora, la declaratoria de una obra de carácter o de interés nacional es un asunto que, digamos, generó el consenso de todos los políticos en ese momento, o sea, que no vengan a hacerse ahora que vieron observaciones, las ponderarías, y pasó. Pero ahí, a ver, en términos de responsabilidades, Toledo está claro porque él generó un acto directo de soborno, es decir, pidió que le pagaran a cambio de dar las garantías de que Odebrecht pudiera no solo ganar la licitación, sino en el tiempo darle todo lo que Odebrecht quería. Pero, digamos, también en ese momento el presidente de la República era ministro de Toledo, era ministro de Economía, luego fue presidente del Consejo de Ministros, y, digamos, estuvo en el marco del acondicionamiento para que esto se dé. Eso podría derivar en algún tipo de responsabilidad, no digo política, que ya creo que la tiene, pero penal también podría ser. Mira, ¿no? Que podría, pero tiene que haber una prueba, porque evidentemente en muchas oportunidades la persona que procede de esta manera, si puede hacerlo solo, puede hacerlo con un círculo de gente muy cercana, en este caso las personas que además eran de la nacionalidad de su esposa y que le daban una suerte de confianza y de algo de cercanía absoluta y de casi de cofradía, trascendencia de la noticia, ¿no? Claro, ¿no es verdad? Puede haber dejado de lado a funcionarios peruanos también perfectamente. Podría, pero al primer ministro, al ministro de Economía, digamos, a ese nivel. ¿Por qué no? O sea, digamos, no podría ser, o sea, podría ser. Yo no quiero adelantar yo sé, culpas no ahí, estoy viendo una responsabilidad penal, pero digo, en términos de una indagación, es posible que el presidente haya armado con su círculo de confianza, que eran más bien corre ve y dile, ¿no es cierto? Porque jefe de seguridad que él tenía, ¿cómo se llama? Avida Non, fue el que le propone a Barata, el que después van a la reunión, lo de Maiman, todo, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser, o sea, ya, de acuerdo. O sea, puede ser, pero eso en todo caso tiene que ser probado, ¿no es verdad? Sí. Lo que está probado ahora es lo que está probado. Sí. Y en lo que está probado hay asco, hay indignación, hay, digamos, rabia, vamos a decirlo con toda claridad, quienes hemos hecho política decentemente en el país, que hemos discrepado por razones ideológicas, pero que no se nos ha ocurrido, digamos, entrar al Estado a saquearlo. Naturalmente sentimos mucha pena por lo que está pasando, pero además tenemos que sentir algo distinto. Tenemos que sentir la necesidad de cambiarlo. Por eso la Unidad Social Cristiana. Vamos a entrar al planteamiento más político. Pero claro, ¿qué se hace con eso? Porque mira tú, estos partidos no sabían, los que están hace 25 años en el poder, no sabían que en el Perú las grandes empresas hacen negocios, incluso hacen bolsas para las campañas, para que determinados candidatos entren al Congreso. Yo le voy a pagar $30.000 a todos estos para que hagan su campaña presidencial. Pasa una ley contra los intereses mineros ahorita, por ejemplo. Sí, no pasa. No pasa. ¿Por qué? Porque eventualmente, y así lo anunciaron como un acto de transparencia, vamos a poner $30.000 en cada una de estas campañas para que esta gente salga elegida. Y el argumento es para fortalecer la política, fortalecer la democracia, para que haya gente con capacidad. Hemos seleccionado entre todos los candidatos a Juan Pedro y a Roberto. Muy bien, entonces, ¿no sabían eso? Los partidos se han convertido en máquinas electorales, no tienen predicamento doctrinario, y la doctrina es fundamental para darle un norte a las personas
que trabajan en la conducción de una nación, porque tú cuando estás en la actividad política quieres darle norte al país mismo. Entonces, ¿cómo puedes darle norte al país si tú no tienes en tu vida personal un norte? Por eso es que tienes que explicar una doctrina, en el caso nuestro la doctrina social cristiana. Y entonces tenemos que rescatar estos clubes electorales, tenemos que acabar con estos clubes electorales y volver a hacer una política de principios, porque además en un partido de verdad que se precia como tal, una medida es uno de los controles primeros que tiene quien esté en la actividad pública, porque él tiene la obligación de darle cuenta en primer lugar a los militantes de su partido acerca de lo que hace. ¿Te das cuenta? Y no me digan, no, los partidos como el APRA dejó, perdóname, de ser un partido doctrinario hace mucho tiempo y se ha convertido en una máquina electoral. ¿No es verdad? Y que cada vez con menos suceso, además, dicho sea de paso, ¿no es verdad? Porque la locomotora, digamos, ya no funciona como antes. Así tampoco, ¿no? Y hay un cuarto tema que tampoco debemos dejar de lado, que es que la prensa, muchas veces, a quienes han tenido una voz discrepante y una vocación de decir esto está mal porque estaba en el ambiente, simplemente lo han acallado, lo han ignorado. Y tú sabes que mucho de esa prensa sabe que como no puede ganar el debate, entonces ¿cuál es el arma más poderosa? Ni siquiera lo invitamos para que diga lo que piensa. Sí, claro. Ni siquiera lo invitamos para sacarle el alma en un debate, no, porque saben que ese debate no lo pueden ganar. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, digamos, con la Casa de la Constitución, cuando hemos planteado la reforma de este tema, digamos, que acepta como válido esta Constitución que permite todas estas cosas, que es la de 1993. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Al comienzo te invitaron a 2 o 3 debates. Cuando vieron que no había ninguna forma de que ganaran el debate, nunca más lo volvieron a mencionar y nunca más te permitieron que hablara sobre el tema. Y ahí hay una responsabilidad fundamental. Y en un escenario también donde, digamos, la política se hace también en los medios. Hoy día más que a uno lo desaparecen de los medios y realmente te queda y ese cuento de que la política del internet, por cierto, el internet ayuda, pero no es determinante, es 15%, eso lo dicen todos los tratados de política, ¿no es verdad? Y finalmente el quinto punto que me parece central, sobre el cual hay que razonar, es cuánta gente, sabiendo esto, no hace un esfuerzo, ya sea dando su tiempo para, digamos, poder hacer las tareas partidarias de rescate del país. Cuánta gente no presta su talento para poder plantear ideas en los grupos de plan de gobierno novedosas para rescatar al país, y cuánta gente no presta parte de su dinero bien habido para poder hacer que los partidos no terminen dependiendo de estas grandes empresas. Y por eso es que, digamos, tan delito debe de ser, digamos, coimear de la manera como lo han hecho estas empresas, como cuando uno llega al gobierno y hostigar a quienes han participado, apoyado al partido contrario con cantidades pequeñas, porque eso también pasa. Es decir, tú pones 10.000 soles o 20.000 soles para la campaña del candidato A, y si el candidato Z le hace la vida cuadritos al candidato A. Y eso pasa muchísimo. Todas esas cosas tenemos que reflexionar. Ahora, pero hay un elemento que yo creo en este momento la política no va a poder contener, por más que algunos inclusive y en las formas quisieran diferenciarse. Yo creo que estamos transitando hacia un hartazgo de una lógica de que se vayan todos. Ahorita el fujimorismo pretende ser el que, mirando desde el balcón, no sé, se excluye de la discusión de toda esta corrupción que está pasando. Por eso he comenzado señalando eso. Es decir, además es su relación con Odebrecht, porque digamos, han habido más proyectos en la época de Fujimori que sumados con Odebrecht, que sumados todos los proyectos que se dieron en contexto post-dictadura, por decirlo de alguna manera. Pero esa es una lógica. Y la otra lógica es, digamos, que esto pueda aventurar un discurso más radical todavía, que alguien llegue y diga, todos estos están contaminados, por lo tanto, digamos, la única manera. Pero hay que tener cuidado con los santones cívicos. Fíjate tú que se visten de transparentes, ¿no es verdad? Y que fueron abogados de Fujimori, que recibieron dinero en efectivo de Fujimori, que fueron abogados de todas las empresas del Fujimorismo, digamos, cuando la oposición del Foro, cuando la oposición
digamos, cuestionaba, y después hoy día terminan, entre comillas, dictando la pauta. Oye, perdón, un momentito, ¿no es verdad? Y también lo ves en el periodismo, también lo ves en el periodismo. Mucho. Ok, entonces... Han salido relaciones, por ejemplo, de periodistas que trabajaban en Odebrecht, y con una sinvergüenzura salen en los medios de comunicación como si nada hubiera pasado. Sobre la ética y la moral del país. Perdón, un momentito. Y lo otro, he visto efectivamente a César Nakazaki, por ejemplo, en todos los medios, digamos, dando los consejos. Yo tenía la impresión, casi ofreciéndose a defender a Toledo, ¿eh? Yo decía, acá estoy presente, yo te puedo... Ahora, pero en fin... Gran abogado Nakazaki, yo lo conozco como profesional, y yo, digamos, lo respeto mucho como profesional, porque tú puedes estar en una causa en la que no vas a ganar, pero que haces lo que tiene que hacer un abogado, tratar de explicar la posición de tu cliente. Sí, claro, ¿no? Y eventualmente, digamos, conseguir una pena que sea menos drástica. Eso es normal. Pero el tema está en que César, por cierto, no es un político, digamos. César es un abogado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que sí es quienes, siendo abogados, pretenden dar lecciones de moral al resto del país, no obstante que estuvieron puestos en todo el tema. Mira, yo te digo, yo puedo decirte quiénes eran abogados de la dictadura, porque tuve la circunstancia, no sé si la fortuna o lo que fuera, tuve la circunstancia de que quienes tenían problemas con la dictadura me buscaban para que yo los defendiera. No, me acuerdo, y ellos, y yo tengo los escritos firmados por todos estos que hoy día dictaminan acerca de la moral, la ética pública nacional e internacional. Ahí hay que ver a Torretaglia, y van a encontrarse varias sorpresas al respecto también. Pero a ver, regreso un ratito, una discusión antes de esto sobre, digamos, que todavía no se ha terminado de resolver, porque el Congreso insiste que el fiscal Hamilton Castro tiene que ir a la Comisión Lavallato para, digamos, responder a todas las preguntas que ahí le quieran hacer. El fiscal de la Nación fue en ese interés y lo maltrataron de una manera, digamos, yo creo injustificada. No había manera de sostener una cosa de esa naturaleza. Entonces la Junta de Fiscales Supremos ha decidido no autorizar que vaya Hamilton Castro. Los fiscales superiores de todo el país han respaldado esa medida. ¿Cómo cree que se debe zanjar ese tema? ¿Cree que la actuación del Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de Toledo ahora, de alguna manera como debería contener o mitigar ya ese interés del Congreso? ¿O qué? Mira, en primer lugar, son dos poderes que nacen de, vamos a decir, eufemísticamente, la Constitución, vamos a mencionar la Constitución entre comillas y en minúscula, de 1993 de manera independiente. Uno es el Congreso y otro es el Ministerio Público. Los dos tienen su propia jerarquía, vamos a decir, igual jerarquía, nacen de la Constitución. Uno está encargado de las tareas de dar leyes, de fiscalizar, etcétera, etcétera, y eventualmente de saber qué es lo que pasa en el país. Muy bien. Y el Ministerio Público está encargado de hacer una investigación, o sea, este es de tipo político. Claro. El Parlamento lo hace, investigaciones de tipo político. El Congreso, el Ministerio Público hace investigaciones de tipo jurídico. Son dos cosas distintas. El Ministerio Público necesita reserva para realizar sus investigaciones. El Parlamento es, al contrario, un órgano por excelencia público, sobre todo cuando así es, exactamente. Claro. ¿Tú crees, por ejemplo, que alguna de estas noticias que eventualmente pueden conducir a encontrar a alguien que sea más, digamos, más culpable que los que actualmente están siendo procesados o que son investigados, se mantendría en reserva con los representantes del Congreso, que muchas veces lo que están haciendo es tratando de ganar puntos en la opinión pública para parecer como mejores defensores de la sociedad? Sí. O digamos, yo más bien pienso que lo que van a hacer, reciben una noticia, inmediatamente la amplifican, y entonces perjudican la investigación fiscal. Exactamente. Y ese es el objetivo, exactamente. Creo yo. O sea, digamos... Bueno, puede ser, y precisamente por eso es que yo no estoy de acuerdo con esta obligación. Yo soy muy crítico de los fiscales. Sí, no, me consta, hemos hablado de eso. Sí. Hay muchos fiscales timoratos, acusan por gusto, no se quieren, entre comillas, hacer problemas, no toman en cuenta los argumentos de los inocentes, etcétera, todo eso. Sí. Pero en este caso concreto, y en general en esta discusión específica,
Tú no puedes obligar a un fiscal que está siguiendo una investigación a que vaya al Congreso a darle cuentas. Él lo que tiene que hacer es darle cuentas al país del resultado de su investigación en el momento en que hace su dictamen acusatorio, en el que pide que se pase a juicio oral, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el fiscal, y ahí lo juzgaremos. Y cuando ya sea un hecho cumplido, pues discutiremos. Pero mientras estamos en la otra etapa, estamos en el otro momento. Ahí no hay cómo entrar desde el punto de vista del Parlamento. De acuerdo. Entonces, está claro el punto de vista y yo coincido con eso. Pero quería dos últimas preguntas que tienen que ver con la metodología Odebrecht. O sea, Odebrecht entendió hace tiempo que, digamos, hay como tierra fértil en países como el nuestro para, digamos, establecer, no al menudeo, sino de manera estructural, una lógica de vínculo corrupto, ¿no es cierto? Crea una oficina de estructuras, dice aquí vamos a entrar, pero no vamos a entrar, digamos, para perder o para entrar a la duda de que podemos ganar o perder, sino a ganar siempre. Pero lo de Alejandro Toledo da cuenta de que ellos hablan con los presidentes, porque es el presidente el que por lo menos, en términos constitucionales, le garantiza 5 años de cobertura. Porque un ministro se puede cambiar, un viceministro, claro, un funcionario, una licitación. Puede durar 3 meses. ¿Es posible que haya sido así con Toledo y no con García y con Humala, por ejemplo? O sea, digamos, en términos vamos a decirlo de alguna manera, es posible, porque todo es posible. Ahora, ¿es probable? O sea, digamos, son cosas distintas. De que haya podido pasar, ha podido pasar. Digamos, parece que el Perú no tiene la misma sensación de que eso no haya sucedido. Más bien creo que cree que eso ha sucedido. Sí. Por eso es que hay que investigar. Ajá. Pero, digamos, también está la otra discusión que usted planteaba con el ejemplo de Toledo. Gustavo Gorriti el otro día decía aquí cuando conversábamos que Toledo, cuando, digamos, quiere mostrarse enfurecido, es más o menos como un cuy cuando se sonríe, no asusta a nadie, digamos, ¿no? Sí, pero, digamos, García es otra cosa, digamos, García, digamos, da un zapatazo y la cosa se mueve, digamos, genera un movimiento distinto. Pero la discusión es si finalmente van a caer, algunos que son pecegoros también, pero son menos en términos de lo que son otros que siempre serán librados, ¿no es cierto? Bueno, ojalá que eso no pase, yo te digo, ojalá que eso no pase, ojalá que esto provoque una promoción de fiscales responsables y serios, porque ya te digo, mi experiencia no es que sean ni muy responsables ni muy serios, pero ojalá que esto, digamos, se pongan a la altura de las circunstancias y que el Perú pueda tener un ministerio público, digamos, decente, que esté a la altura de una coyuntura como la que vivimos, ¿no? Ahora, pero digamos, eso es una aspiración, ¿no es cierto? Sí. Qué grave y qué terrible es no tener la certeza, porque uno puede decir, a ver, aquí hay un presidente y yo tengo la seguridad que si a García y al otro le cuenta, lo van a meter presos. Yo más bien tengo la duda, yo digo, inclusive creo que si a García, sobre todo, le cuentan algo, hasta tengo dudas que lo puedan tratar de esta manera. ¿Y eso por qué? Porque el APRA hace mucho tiempo entendió que lo que no se puede en la política se puede en la justicia. Sí. Por eso que yo siempre pongo el ejemplo, yo no he visto nunca a nadie tan contento como García cuando hace no mucho con otro fiscal le abrían investigación al Ministerio Público y decía, agradezco al Ministerio Público por abrir una investigación, porque ya sabía, digamos, que 2 semanas después... Puede ser que haya sido eso. Ellos se preocuparon mucho por dejar digamos, miembros en el Poder Judicial, digamos, que eventualmente le tuvieran alguna gratitud a García, ¿no es verdad? Pero también es verdad que hay gente que ha sido, que es profesionalmente muy competente, que ha hecho una carrera en su vida y que no ha necesitado de esa relación. Y que no ha necesitado de esa relación, el juez Gualde, el juez Romero, yo, digamos que hay muchos otros. Yo era muy amigo del juez Carlos Espinosa, del que fui discípulo, que era aprista, y yo recuerdo haber discutido en el año 92, cuando era senador, porque Fujimori quería votar a todos, y yo le decía, el hecho de ser aprista no invalida a una persona, o sea, y le ponía el ejemplo de Carlos Espinosa, que era un señor de señores, ¿no es verdad? Un tipo formidable. Entonces, tú no puedes, porque eso sería una suerte de discriminación en razón de las ideas. Sí. Eso tampoco podemos aceptar. No, Fujimori actuó prepotentemente usando ese criterio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y justamente
justamente es uno de los principios de la unidad social cristiana, es entender a cada persona como un universo propio al que no puedes fletarle, vamos a decir, estereotipos de una supuesta generalización de defectos, ¿no es verdad? Los gordos son así, los chatos son así, sí, los viscos son así, en fin, no es así. O sea, bueno, cada persona, más allá de sus características personales, tiene su propia personalidad. Y ya te digo, hay que luchar contra el individualismo egoísta que es. Yo estoy de esta acuerdo con eso, demostración. pero lo que creo que también es evidente, doctor Boré, es que en el caso del APRE en particular, ellos se han preocupado mucho por el sistema de administración de justicia. Sí. Es decir, en el Tribunal Constitucional, mientras otros, digamos, desavisados, no entienden su importancia, ellos siempre tratan de buscar gente afín que entra al Tribunal Constitucional. En el Consejo de la Magistratura, que de repente mucha gente no logra entender qué significa, cuál es su importancia, ellos siempre han estado mirando ahí, y así en la Fiscalía de la Nación, es decir, siempre han estado presentes en el sistema de justicia porque saben que eso de alguna manera va a ser, digamos, la contención si es que en la política les va mal en algún momento y se trasladan a ese escenario. Sí. Ese es un razonamiento que ellos Sí. han tenido. Sí, ahora, ese es te voy a decir Sí, de todas maneras, en homenaje a la verdad, ese es un tema que se repite en todos los países. Mira tú en Estados Unidos, ¿a quién nombra Trump allá? Sí. Ahora, le salió respondón, Sí. el candidato, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nadie en Estados Unidos, mira, ni a Trump, se le ocurre nombrar a un absoluto desconocido y sin ningún tipo de mérito para un cargo como juez supremo. Sí. Entonces nombra a una persona que tiene el suficiente aplomo para decirle, señor presidente, no, yo no creo en eso, no obstante que está pendiente mi ratificación, esa ratificación para la que usted me ha propuesto. Es verdad. Y entonces tú ves pues grandes jueces y grandes fallos, ¿no, verdad? No, ahora ¿Tienes una ese corte mismo de apelación filtro, han ido ¿tienes en ese contra de mismo Trump? Sí. filtro aquí en el Perú? Incluso para el Tribunal Constitucional, ¿estudiaste cuál era su currículum en conocimiento de derechos constitucionales, su voluntad de derechos fundamentales, sus antecedentes en sus fallos? Porque a los jueces no tienes que nombrarlos, y esa es otra discusión que tendremos, ojalá algún día, Glatzer, y lo digo en mi manual de la Constitución que tú conoces, a los jueces no hay que nombrarlos por si se saben el código y la Constitución del derecho al revés y de atrás para adelante, y en ruso y en japonés, sino tú tienes que preguntarles, a ver, tráiganme 10 sentencias que ustedes hayan hecho. Por su resolución, Exactamente, y a los abogados, tráiganme 10 defensas que ustedes hayan hecho, y a los profesores tráiganme 10 investigaciones que ustedes hayan hecho. Entonces tú no calificas el teórico saber que de repente no tiene ninguna conclusión práctica porque el tipo es un miedoso, sino cómo se condujo en la vida donde va a decidir sobre los demás. Totalmente de acuerdo. Doctor Boreda, muchísimas gracias. No, gracias por haber venido. Vamos a no, tener otra oportunidad seguramente para repetir claro y hablar de otros temas. Muy amable. Me encanta venir a tu programa. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en un instante y ahora vamos a hablar de otro tema que es igual importante, los problemas de inseguridad. Sí. Robarte un segundo. Ya, un segundo dice Víctor. Y un segundo para hacer algo que estoy haciendo en Radio San Borja y que no le compete a Radio San Borja. Y es felicitar a los chistosos por sus 24 años, porque bueno, realmente son muy graciosos y alegran la vida de los peruanos. Felicitaciones a RPP porque los tiene. Un saludo también. Ojalá que los tuviera Radio San Borja también. Un saludo también, de verdad, porque es una manera, digamos, una manera más coloquial y amena de hablar de estos temas también. Le quita presión a la válvula. Exactamente. Es la válvula que quita. Coincido plenamente y me sumo a ese saludo, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos un momento.